que no tiene precedentes. Comparar nosotros con Alemania, en fin, tendríamos que... Pero quiero decir, el tema de Alemania también hay que entrar en la dinámica para verlo. Alemania pasó una crisis tremenda en el año 2000, después de la reunificación alemana, esos 10 años fueron tremendos, los costes laborales han caído de manera extraordinaria, hay un nivel de miserabilidad social en Alemania, los salarios de 500 euros han ocupado un lugar muy importante en la escala de distribución del ingreso, y Alemania sobre esa base se ha podido reconstruir a su posición exportadora, pero depende mucho del mercado internacional. Si el mercado internacional, como ahora vamos a ver este año, el Fondo Monetario dice que pasa de creo que es un 12% a un 7%, Alemania sufrirá, pero tiene que haber una política europea, este es el problema. Solo un matiz. Es verdad que muy breve, que estamos esperando escuchar a Carmen. muy rápido. La media del paro en la Unión Europea es del 9,9%. Es decir, podemos coger países tan potentes como Alemania y otros bastante menos potentes. Esa es la media del paro en la Unión Europea. A mí me parece un error clamoroso, aunque intento entenderlo, el diluir las particularidades de la crisis española en una situación general. Me parece que es falso, pero además creo que es irresponsable. Tampoco lo digo por ti. Digo que ese es el discurso político habitual. Porque entonces no se podrán tomar las medidas domésticas que explican los desajustes especiales que tenemos en este país. Y creo que son además muy claras y creo que no son tan difíciles. Yo creo que si dejamos y cambiamos el discurso, y aunque solo sea por probar, empezamos a probar cosas distintas, es posible que empecemos a salir más rápido y mejor de este túnel. Lo que no funciona, y se ha demostrado que no funciona, no se puede seguir aplicando. Y decir que la crisis, que efectivamente tiene unos componentes internacionales muy claros, no tiene unas especificidades nacionales, equivale a no poder... No tiene especificidades nacionales. Claro. Nuestro gran problema es nacional, no internacional. Claro. A ver, Carmen. Pero yo creo que eso no lo niega nadie, pero también tenemos que saber... Zapatero, por ejemplo, le echa la culpa, lo hemos visto hace un rato, le echa la culpa al empedrado. No, le echa la culpa a Aznar. Digámoslo claramente, lo cual y al búho realmente a de esta John. altura del partido es de chiste. Pues Claro. lo que yo te quería decir era Digo que alguna que disculpa. dices, hagamos lo que ha hecho Alemania. Veamos también lo que ha hecho Alemania, porque si Alemania está tan bien como está ahora, es por muchas de las reformas que se hicieron precisamente a raíz de la unificación que hizo Schröder y que supuso la flexibilización del mercado laboral en la línea en la que ahora se está haciendo, sobre todo con la que todavía está pendiente. Se hizo la reforma de las pensiones en la línea en la que se está haciendo ahora también en España. Y todo eso les ha llevado también a una precarización del trabajo, sobre todo de los jóvenes, que, insisto, acaban la carrera y entran en la empresa como aprendices durante cerca de 3 años para también formarse para esa empresa, cosa que igual aquí en algún momento se ha planteado hace ya muchos años y se rechazó por completo. Luego, Carmen, ahora también es el momento... ¿en qué condiciones entran ahora mismo los jóvenes en nuestras empresas? ¿Perdona? Si entran? ¿En qué condiciones entran si entran? Claro, porque no son muy diferentes, los llames de una manera, los llames claro, de otra. pero durante muchos años... Incluso sin formación. Pero durante muchos años aquí, como bien Claro. decía Elena... Que no tenemos mejores condiciones laborales que las que tú estás describiendo. No, pero de Alemania. como bien decía Elena, durante mucho tiempo aquí hubo gran parte de jóvenes con muy poca formación que además, como en la construcción, insisto, cobraban mucho, no aceptaban entrar en ningún puesto de trabajo si no cobraban X. ¿Por qué? Porque unido eso, estoy hablando de un sector de jóvenes, porque también los sectores de jóvenes que son de 16 a 30 años son muy diferentes todos ellos, y son muy diferentes los que están formados, tienen una carrera, se han dedicado a estudiar, de los que no han querido estudiar, y a eso me estoy refiriendo, que la formación es básica, como es básico también que los emprendedores, que los empresarios, que la economía de un país deje de pensar en hacer siempre lo mismo. Los jóvenes hasta hace muy poco pensaban, o siguen pensando, no lo sé, que lo mejor para su futuro era hacer una oposición y ser funcionarios. Y sin embargo yo creo que son los emprendedores los que están demostrando que tienen que dedicarse a otra cosa, que tienen que producir de forma diferente, que tienen que buscar mercados distintos y que tienen que hacer una gestión empresarial muy distinta de la que se hacía hasta ahora. A ver, Belén, se aprobó la reforma laboral va a hacer un año ahora, como consecuencia de las medidas que se nos exigían desde la Unión Europea para frenar el déficit público tan espectacular. Una de ellas era agilizar el mercado de trabajo.
Hemos visto en este último estudio del mercado de trabajo, la encuesta de población activa, que una de las consecuencias de esa reforma laboral ha sido la precarización del empleo. Es decir, hay miles de trabajadores que se ven obligados a aceptar un contrato por horas. Desde la angustia de quien lleva casi un año ya en situación de desempleo y con cargas familiares en casa, esa reforma que permite eso, ¿es adecuada? ¿No lo es? ¿Esos contratos se aceptan porque no hay otra cosa que aceptar? Yo creo que sí, que llega un momento en el que aceptas lo que te den, porque sobre todo cuando se acaba la prestación por desempleo y ya no ingresas nada, pues evidentemente tienes que aceptar pues un salario mínimo interprofesional, aunque tengas muchísima experiencia o muchísima formación, ¿no? Pero el problema que está habiendo ahora también es que hay muchas personas que se encuentran con que tienen un X de prestación por desempleo y vas a una entrevista y te ofrecen un X menos 1. Y entonces dices, no. Entonces ese es un problema, ¿no? O sea, que la prestación es como un sueldo, ¿no? Que se compara con un sueldo. Claro, el problema es que ahora los salarios están tan bajos, aunque tengas cierta formación, y te exigen tanto por tan poco, que dices, bueno, me estoy tomando el pelo. La prestación por desempleo es un bien que tiene una evidentemente caducidad, tiene un fin. Y un puesto de trabajo con un sueldo es todo lo contrario, una proyección de futuro, ¿no? Bueno. Pues si hemos llegado a pensar eso, la verdad hay una enfermedad social grande, ¿eh? Estoy de acuerdo. Grande. El problema es que no tienes ahora mismo estabilidad laboral. Es que ese es el problema, es que tú tienes un contrato laboral indefinido que se supone que eso te tiene que dar una seguridad, haciendo bien tu trabajo, evidentemente, y no te la da. Estás vendido, o sea, el día de mañana llegas a trabajar y te despiden. Porque amortizan tu puesto de trabajo o te dan un improcedente. Te indemnizan 45, 42 y te vas a la calle. ¿Vosotros bueno, qué pensáis de esto que hablamos? Yo creo que es importante flexibilizar un poco los tipos de contrataciones, ¿no? Porque este tipo de cosas sí que pueden pasar en empresas grandes, pero para empresas pequeñas a veces es lo contrario. A veces no contratas por miedo a que las cosas no vayan como tú has previsto y luego tengas que despedir con los costes que esto conlleva, etcétera. Hacer otro tipo de contratos más variados donde tú puedas, por ejemplo en Estados Unidos, cuando tú montas una empresa no te lo piensas, contratas a quien tengas que contratar, lo que cobren y punto. Entonces tu balance pagas porque sabes que bueno, allí el despido es muy flexible. Entonces yo creo que esto mejoraría un poco también la situación. Hay gente, aquí en España se aplica la regla de lo que necesitas menos 5. Tú montas una empresa, haces un plan de negocio, necesitas a 20 personas y después pues contrato a 15. ¿Por qué? Por si acaso, por lo que pueda pasar. Yo creo que quitando un poco ese miedo, dando unos contratos quizá algo más flexibles, haría que las empresas que empiezan desde cero contrataran con más alegría, digamos. No sé, Elena, si es la misma situación vuestra. Sí, yo de todas formas insisto en que mi experiencia en ese aspecto no es tan positiva. Yo creo que están muy desanimados, la juventud está muy desanimada y va pensando siempre antes negativo que positivo. Van diciendo, pues yo por este precio, pues no, porque se van a aprovechar de mí, y no ven la posibilidad de trabajo que hay. Mi empresa no es la razón, pero es una empresa bastante amplia, tenemos diversidad de proyectos, pueden trabajar en redes sociales, con networking, diseñando webs. Además somos muy variopintos. Entre nosotros trabajamos y nos mezclamos en diferentes proyectos para aprender los unos de los otros. Y se puede ganar todo el dinero que tú quieras trabajar. Y así lo decimos y así lo vivimos todos nosotros. Y no, y se ve, tenemos personal en prácticas y están muy bien con nosotros, pero mucha otra juventud ni siquiera se presentan a las entrevistas de trabajo. Van muy negativos. Sí, sobre el debate y para ligarlo luego con el tema del desempleo, entre si lo que tenemos es un problema de producción o de demanda, es un ejemplo muy sencillo. Es decir, si una persona, imaginemos que está adaptada a producir 100 manzanas, consumirá 100 manzanas. Si de repente ya no puede consumir 100 manzanas y tiene que producir melocotones, como no estará especializada en producir melocotones, la producción de melocotones caerá a 50. Por tanto, su consumo también caerá a 50. No es que la caída del consumo
destruía la producción. Es que no puede producir manzanas porque, por lo que sea, porque aquí producíamos viviendas y no necesitábamos tantas viviendas, las producíamos estimulados por unos tipos de interés artificialmente bajos y una orgía crediticia brutal que nos estimulaba a producir viviendas. De hecho, intentamos exportar las viviendas a través del turismo residencial. Efectivamente. Y ahora mismo tenemos al ministro Pepe Blanco vendiéndolas en Inglaterra. Hoy mismo salía a Europa a vender viviendas. Entonces, durante un tiempo, hasta que readaptamos la estructura productiva desde producir viviendas a producir otra cosa, por ejemplo, bienes para exportar, hay paro, y hay un paro que se llama paro estructural. ¿Por qué? Porque es que no casan los proyectos empresariales con la especialización de los trabajadores, y ahí ya entramos pues, en todo el tema de la educación, que ha fracasado, y ha fracasado no solo porque haya una gran parte de la sociedad que no tiene ninguna cualificación, que también, obviamente, sino también porque la educación universitaria, como también ha comentado John antes, no está pegada a la realidad. Y luego tenemos el estrato de la formación intermedia, que es el más atrofiado de toda la Unión Europea en el caso de España. Pero es que luego también tenemos un paro que sí que podríamos decir que es propio de la legislación laboral española. Y un dato muy sencillo, decían, el paro medio de la Unión Europea está en el 9,9%. Cierto, pero para mí es bastante más relevante el hecho de que el paro de Grecia, Irlanda y Portugal no supera el 13%. Es decir, 3 economías que han quebrado tienen 7 u 8 puntos menos de tasa de paro que nosotros. ¿Y a qué se debe ese diferencial? Pues a lo que estaban comentando antes los empresarios. Altos costes laborales, yo por si acaso no contrato. Negociación colectiva, fijación de salarios de manera centralizada. ¿Qué sucedió durante la etapa de crisis? Cuando los salarios deberían haberse moderado, en este país fueron los años 2008 y 2009 en los que más se subió el salario real en toda la década. Es decir, en un momento en el que se está destruyendo empleo, los salarios reales suben. Eso solo estimula una mayor destrucción de empleo. Entonces, esto se ha de corregir para que la tasa de paro española se pueda ir acercando a la media europea. No para eliminarla del todo, porque hasta que no readaptemos la economía, el paro seguirá siendo un paro estructural, pero al menos no agravemos más la situación de lo que está. En relación a las previsiones de que el paro vaya decreciendo en nuestro país, hay que decir, vamos a escuchar a Alfredo Pérez Rubalcaba ahora mismo, pero hay que añadir que Celestino Corbacho, el que fue ministro de Trabajo, decía exactamente hace ahora 2 años que no íbamos a superar en ningún caso los 4 millones de desempleados, estamos rozando los 5. Esto decía el viernes Rubalcaba cuando se conocían ese mismo día los datos de la encuesta de población activa con 4.900.000 desempleados. Creo que esta EPA marca un máximo y a partir de ahora la economía española irá creando empleo y empleo y empleo. Por tanto, me parece que estamos ante el peor momento. Ya sabíamos que enero y febrero había sido muy malo, febrero un poco mejor. Creo que estamos ante el peor momento y creo que a partir de ahora empezaremos a crear empleo. El mensaje, se lo pregunto a la persona que está en situación de desempleo en esta mesa de análisis, me imagino que es más creíble, menos creíble, desde tu punto de vista. Poco creíble, de momento, por la situación personal que yo estoy viviendo. No me parece que... Yo siempre he estado sondeando un poco cómo está el mercado laboral, quizá por deformación profesional, aunque no estuviera buscando empleo, pero siempre me gustaba ver qué se estaba moviendo, qué posiciones había. Sobre todo dedicándote a los recursos humanos, claro. Efectivamente. Y veías muchísimo movimiento por parte de las empresas, demandando mucho empleo. Y ahora no se ve nada, se mueve muy poco y hay mucha gente ofertando trabajo. Entonces, que me digan cómo lo van a hacer, pero que me lo digan de verdad y que reconozcan la situación. Hombre, me parece significativo que ni el vicepresidente ministro ni hoy mismo el presidente del gobierno ahora ya hablan de se va a crear empleo, pero no le han puesto fechas. Pero es que después de todas las, claro, sí, no, pero digo que todavía recordamos cuando se nos prometía que no íbamos a llegar a los 4 millones y estamos en los 5. Casi estamos en los 4 millones de funcionarios públicos. Estamos aquí hablando de una serie de políticas, reformas, demás. También me parece que en economía, y eso sabéis más vosotros que sois expertos, es clave la confianza y declaraciones. Al final tienes que generar unas bases de confianza anunciando una serie de políticas, manteniéndonos, rectificándolas, negociación colectiva, pues se aprueba una reforma laboral y lo que te dicen es está pendiente de que se llegue a un acuerdo de negociación colectiva con los sindicatos, que eso va a ser determinante para que esto funcione. Pues le vuelven a dar otras largas y vuelven a ampliarse la negociación y vuelve a ampliarse el plazo y seguimos en lo mismo. Y yo, de todo lo que habéis dicho vosotros, es que no quiero que pase... Creo que no le hemos dado la importancia suficiente a tu caso, porque es el drama, es un drama mujeres formadas o no formadas. ¿En qué condiciones se te despide? Has dicho que en tu empresa hay más casos
parecidos, y es una realidad donde yo me pregunto, yo no sé si en tu empresa había un comité de empresas, si había un sindicato o si no había nada, pero ¿dónde están los sindicatos? Porque volvemos a lo mismo, ampliando plazos, manteniendo sus subvenciones, haciendo, pero ahí no había, no teníais ningún... No, nada, ni comité, ni sindicatos, ni nada. Al final juegan pues con que lo que comentaba al principio.